la ciudad crecía. Entonces iba de acuerdo el crecimiento de la ciudad con su población, que era algo muy raro. Ya en esos años era algo raro que ocurriera en algunas ciudades de nuestro país. Pero la ciudad ha crecido más allá que los habitantes, y eso no lo debemos de permitir. A que nos condenó a nosotros que en nuestro crecimiento natural como ciudad, porque las ciudades crecen, se perdieran estos espacios que en un principio hicieron que nosotros nos acercáramos ahí. Entonces es como un efecto boomerang al que nos vamos condenando nosotros a la hora de habitar en los espacios. Entonces, la ciudad ya no debería de crecer, porque tenemos casas vacías, no tiene cabida el seguir construyendo casas. Sin embargo, por la especulación inmobiliaria lo seguimos haciendo. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos un tema de esos bien interesantes para los que tenemos la desgracia o la fortuna, como lo vean, de vivir en las ciudades. Yo llegué a Morelia, soy de un pueblo aquí del estado de Michoacán, y llegué a Morelia en 1978 a hacer la preparatoria. Y en esa época Morelia pues era un pueblote, así decíamos nosotros, ¿no? Era una ciudad muy pequeña, muy vivible, muy tranquila, y los límites eran clarísimos. Podíamos ir caminando a prácticamente cualquier lado de Morelia. Los que son de Morelia seguramente van a reconocer Tres Puentes, pues ese era el límite de la ciudad, por un lado, hacia el poniente, hacia el oriente. Ya salía uno, el acueducto, pues tenía una avenida muy bonita, la que ahora es acueducto, y a los alrededores había ya algunas colonias que empezaban a expandirse, pero realmente ir, por ejemplo, a las Américas, al centro comercial que estaban construyendo, era salir de la ciudad y pasar con un autobús hasta allá, ¿no? Y dejarnos. Si se le pasaba uno al autobús saliendo del cine, pues era caminar por las parcelas, ¿no? En el campo enorme. Y lo mismo hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Una ciudad muy pequeña. Y ahora yo trabajo, mi centro de adscripción es la Facultad de Medicina Veterinaria, rumbo al aeropuerto. Wow. Tengo clases a las 8 de la mañana y me tengo que ir antes de las 7 de la mañana para poder pasar y llegar a tiempo, porque se hacen unas filas impresionantes, y aunque la norma dice que los fraccionadores deben de construir los accesos adecuados, pues aquí la norma no se cumplió y entonces la carretera es insuficiente para el volumen de vehículos. En fin, todos hemos vivido esa parte muy mala de la ciudad. Y esa concepción de modernidad que luego le damos, ¿no? Entonces, para hablar de esto y la implicación que tiene en cuestiones ambientales, en cuestiones de paisaje, en todo esto, pues tenemos dos invitados de lujo. Está con nosotros la doctora Erna Marta López Granados. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana. Y a ver, déjenme buscarlo por aquí. Ay, perdón. Y está con nosotros también, y ahorita te voy a hacer una pregunta, Santiago Luján Rueda. Él es profesor de Administración Ambiental en la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia. Y estás por acá de visita, de estancia. ¿Qué haces acá con nosotros? Estoy justo ya terminando la maestría en Geociencias y Planificación del Territorio. Aquí en el instituto con la también. doctora Erna. Oye, qué bien. Sí. Bueno, pues bienvenidos los dos, gracias por aceptar. Y espero no haber dado un cuadro muy catastrófico, Erna. Ay, es que sí, la ciudad está creciendo mucho. Llegamos casi por los mismos años. Yo llegué en el 96. En 1996 yo llegué a la ciudad de Morelia precisamente a hacer mi maestría aquí en la Universidad Michoacana. Y me acuerdo de lo que estás diciendo, de ese centro comercial que era tan pequeñito, que el estacionamiento no se llenaba, ¿no? Que era bonito caminarlo, y donde las familias iban el fin de semana a caminar y a comer helados. Me acuerdo de eso. Me tocó esa ciudad, y me interesó estudiarla
Y la tesis de maestría la hice con el doctor Gerardo Boco, precisamente en conocer cómo es que la ciudad estaba aumentando de tamaño. Y lo que encontramos, que es un resultado que pues ya varias personas conocen, es que si crecía la población, cuando aumentaba la población de Morelia, la ciudad crecía. Entonces iba de acuerdo el crecimiento de la ciudad con su población, que es algo muy raro. Ya en esos años era algo raro que ocurriera en algunas ciudades de nuestro país. Y eso me lo comentó el doctor Emilio Duo, que ya falleció. Y él me decía, Ernest, que lo que tú tienes en Morelia es diferente a todo lo que ocurre. Pero después del año 2000 se fracturó. Este crecimiento se fracturó y entonces se empezaron a construir más casas que habitantes. Entonces ahora tenemos un gran número de casas que están vendidas, ¿no? Porque eso me lo dijo el doctor Salvador García. Las casas están vendidas, pero estas casas están vacías. Están vacías, sí. Entonces, es como las personas piensan que van a tener un mejor rendimiento al comprar una casa que en invertir su dinero en el banco. Pero esas casas pueden estar décadas vacías. Yo, bueno, en el lugar en el que vivo, tengo 2 vecinos a cada lado y una casa tiene vacía, no te miento, 14 años y la otra tendrá vacía 10 años. Y entonces están en las casas ocupando espacio, pero no se utilizan. Y son casas grandes y estas personas me dicen es que yo sí tengo a mis hijos y mis hijos saben que pueden vivir en la casa, pero no quieren vivir aquí porque les gusta vivir en el centro. Entonces las casas no están ocupadas y eso da pie a que sean utilizadas para otros fines, para los que no fueron creadas. Entonces muchas veces ahí podemos tener a la delincuencia organizada, ¿no? Pueden ser casas de seguridad. Yo lo escucho muy a gusto sin tener vecinos, la verdad. Pero me he enfrentado a otro tipo de problemas. Pero la ciudad ha crecido más allá que los habitantes. Y eso no lo debemos de permitir. Claro. A ver, Santiago, pues México es muy parecido a Colombia en el sentido que somos un país arrugado, ¿no? Es decir, tenemos colinas, montañas y pocos valles que deberían ser preferentemente para la agricultura, para producir el alimento que necesitamos. Entonces, las ciudades mexicanas en realidad no tienen mucho espacio para donde crecer y entonces podemos asomarnos y ver que están sobre los cerros, en los lugares donde es muy caro llevar los servicios, ¿no? Recuerdo una novela de un colombiano que se llama Angosta y yo pensaba mucho en estas ciudades mexicanas colgadas de los cerros y hasta el fondo de cañadas, ¿no? Sí, donde todo es complicado. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Por qué no son los lugares ideales? Sin embargo, aquí vivimos, pues ese es el asunto, ¿no? Pues nosotros tenemos una condena, de alguna manera, en Latinoamérica, y es que nuestros suelos son muy ricos de muchas maneras. De biodiversidad, agua, por supuesto, los paisajes, variabilidad climática, en fin, tenemos muchos factores que ha hecho que a lo largo de la historia la gente decida asentarse donde estamos. Yo soy de una ciudad que se llama Manizales, en Colombia, y es una ciudad que la ha modelado el desastre, los deslizamientos, las inundaciones, los incendios. Sin embargo, es una ciudad que a través de los años, en vez de perecer, cada vez se fortalece más. Entonces, pasa lo que usted me dice. Ahora, llego a México, a Morelia, y pues siempre pasa eso de que uno compara las ciudades, las compara. Y a mí, pues, por venir de Manizales, digo, no, Morelia sí tiene por dónde crecer. Pero nos damos cuenta que hay 12 fallas geológicas donde está la ciudad. Justo el crecimiento se da en los valles de 2 ríos, del río Chiquito y del río Grande, pues, que es pura inundación. Y que primero era un sitio donde se puso porque estaba cerca de todos los suelos agrícolas, pero ahora toda la ciudad está puesta en esos suelos agrícolas. Entonces, ¿dónde está la comida? ¿De dónde va a conseguir toda la ciudad? Pues la comida. El estar cerca de las fuentes que nos propicia la vida nos condenó a nosotros que en nuestro crecimiento natural como ciudad, porque las ciudades crecen, se perdieran estos espacios que en un principio hicieron que nosotros nos acercáramos ahí. Entonces es como un efecto boomerang
al que nos vamos condenando nosotros a la hora de habitar en los espacios. Eso es lo que Yo pienso al hago respecto. esta pregunta un poco con jiribilla, decimos en México, con un doble propósito. Es decir, en un inicio era probable que esta ciudad estaba donde debía estar, por Sí. esas condiciones que tú comentas. Totalmente. Pero con el crecimiento, pues crecimos tal vez a donde no debíamos crecer o no planificamos. Y yo creo que ese es un problema en todo el mundo, no solamente en nuestra ciudad o en nuestro país. Si las ciudades han ido creciendo, pues a donde se puede, a donde hay espacio, incluso aquellas que están muy restringidas, como la cuenca de la Ciudad de México, pues a los cerros y darle la vuelta a No los hay cerros. forma, sí. Es impresionante verla desde el avión, ¿no? Como el espacio que ya logró invadir. Ahora, no sé, estamos casi por terminar nuestro primer corte, pero ¿podríamos hacer algo? Es decir, este crecimiento es inevitable, no se puede detener o no se puede reorganizar. A ver, la ciudad de Morelia está en zonas de peligro. Aproximadamente el 16% de la población habitamos en zonas de peligro, porque yo habito en una zona que se inunda, por ejemplo, ¿no? Pero además todos estamos bajo la actividad sísmica, ¿no? Entonces eso ya, porque estamos en el cinturón volcánico transversal. Entonces, la ciudad ya no debería de crecer, porque tenemos casas vacías, no tiene cabida el seguir construyendo casas. Sin embargo, por la especulación inmobiliaria lo seguimos haciendo. Entonces, lo que nosotros le propusimos al gobierno, porque el gobierno tiene estos datos, es decirle, bueno, si vas a crecer, crece en estos lugares que son seguros, ¿no? En donde no vas a tener inundaciones, no vas a tener fallas geológicas, no vas a tener deslizamientos, porque estamos también en zonas muy inclinadas, y es como nuestra aportación. Sin embargo, la ciudad, eso no importa, porque es más fuerte la especulación inmobiliaria que la información que tenemos. Ahora, eso es triste, porque ahora tenemos más información del terreno, comprendemos mejor cómo se comporta el terreno que en los años 70. Y en los años 70 la ciudad era mucho más segura que lo que es actualmente. Entonces, muchas veces esta investigación que nosotros hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, se queda en el tintero. Y solo podemos darla a conocer y presionar un poco a través de estos medios de comunicación. Por eso agradecemos, ¿no?, que nos inviten. Y no es suponernos al gobierno, simplemente es que nos escuchen y que tenemos información para ellos. Entonces esa parte es que la estamos trabajando, nos deberían de escuchar. Muy bien, estamos casi por ir a la pausa, pero bueno, esta es una buena reflexión, ¿no? Finalmente, pues vivimos donde vivimos, pero eso no significa que ya estemos condenados. Deberíamos de tomar algunas previsiones y eso pasa por el estudio, por el conocimiento y también por la planificación adecuada y el respeto a las normas, ¿no? Claro. Porque hay lugares dentro de todo pues más adecuados para construir que otros y había que respetar esa condición. Ya luego que regresemos seguramente vamos a platicarlo, pero hay lugares que que se construyeron sobre una avenida de agua, ¿no? De agua temporal. Y pues cada año se inunda, lo que es muy natural, ¿no? Es decir, no debieron haber construido ahí. Unos metros al lado seguramente no pasaba nada, pero construyeron donde no debían. Vamos a la pausa y regresamos con este tema interesante. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de un tema de ciencia ficción, pero que por desgracia es muy real. ¿Quién iba a pensar cuando yo llegué aquí a Morelia, que una ciudad, y no quiero ser nostálgico y decir era mejor, tenía varios problemas, pero que nuestra relación iba a ser una relación de peligro con la ciudad en la que vivimos? Es decir, nadie de nosotros, creo, había imaginado, y los que debieron imaginarlo, que era su obligación, no lo hicieron. Es decir, no tomaron las previsiones adecuadas en su momento, autorizaron cosas que no debían en su momento, por la razón que sea, y ahora tenemos una ciudad con muchos problemas, ¿no? Como creo que todas las ciudades de América Latina, ¿no?, les está pasando, ¿no? Por situaciones muy parecidas, por cierto. Entonces,
Yo decía antes de terminar el corte anterior, bueno, la verdad estamos condenados o deberíamos poder hacer algo, ¿no? De entrada, ¿dónde estamos viviendo? Ese es algo, no quiero asustar al auditorio, pero en una ciudad que tiene peligros, pues es importante que sepamos dónde vivimos para identificar esos riesgos y por moderarlos o saber qué hacer en caso de que se presenten. Hemos hablado de inundaciones, hemos hablado de sismos, hemos hablado de fallas geológicas. ¿Qué más tenemos? No sé, ¿qué más se te ocurre? Bueno, por ejemplo, donde vivo yo, que son las laderas del volcán Quinceo y las Setillas, cada vez que hay un aguacero fuerte, las venidas torrenciales son agresivas. Deslizamientos se llevan de tierra, personas, o sea, sí. las carreteras, hay un par de carreteras por el estadio, de calles, que son rectas de 400, 500 metros desde la parte más alta, y entonces el agua acumula muchísima fuerza y se lleva gente, pues lleva carros, autos. y entonces, y son cosas pues que se pueden prever, o sea, hay unos riesgos, hay unas amenazas que son, por ejemplo, las fallas, que ya están ahí y se pueden activar, y se han activado, pues ya están, pero también al momento de crear la ciudad, de construirla, también se están creando nuevos peligros, nuevas amenazas, y entonces por eso se requiere como esa buena planificación. Y para eso, por ejemplo, está el Instituto de Investigaciones, para eso hay unas entidades encargadas pues, de eso en la administración pública. Pero, por ejemplo, esa es otra de los peligros. Los deslizamientos, sí, los deslaves que le decimos en México, son un problema. ¿Algún otro que se me ocurra? Pues la falta de agua. La falta de agua. Que realmente es un problema que no está muy estudiado, ¿no? Es un problema, además, severo. Las islas de calor famosas, sí, estamos creciendo, haciendo planchas de concreto, de asfalto, donde no deberíamos, donde deberían ser áreas verdes, y ahora tenemos un aumento de la temperatura que ha logrado récords en Morelia, ¿eh? Pues sí, en todo el país. Temporada. Sí, fíjate que, bueno, aquí hemos desarrollado diferentes tesis, porque estos son trabajos de estudiantes, y algo es que me dicen que siempre lo comento, pero nosotros hacemos un trabajo en equipo. El día que estemos, o sea, estamos aquí presentes, pero traemos todo un bagaje de un equipo de trabajo con el que hemos sacado muchas investigaciones. Por ejemplo, hubo una investigación de una estudiante que se llama Aurora Ramírez, en donde ella trabajó con las áreas verdes urbanas. Entonces, mapeamos todos los parques que había en la zona. Había algunos parques, ella era muy buena, y había un momento en que yo decía, no es un terreno baldío. Me decía, no, es un parque. Entonces íbamos a campo y veíamos, y realmente era un parque, pero parecía un terreno baldío porque no tenía ninguna atención. Entonces, tenemos zonas de la ciudad en donde no tenemos áreas verdes urbanas, no tenemos, ¿no? Entonces, y donde hay una gran cantidad de niños. Entonces, ahí necesitaríamos, desde que se genera la colonia, pues que sí dejen una parte que sea para un área verde urbana. Nosotros es tan poca el área verde urbana que tenemos en la ciudad, que contábamos los camellones, ¿no? Los camellones que podíamos cartografiar, porque no todos pueden ser cartografiables, los cartografiábamos, y al final, ¿no? Del análisis que hizo ella, había camellones que estaban cortando para darle paso a la circulación, para darle paso a calles. Entonces, esa área iba disminuyendo. Donde tenemos los grandes parques que tenemos, o las grandes áreas verdes, son los campos de golf. Pero no toda la gente tiene acceso a los campos de golf. Claro. Entonces, igual, seguimos teniendo un problema en la ciudad, y aunque sí, bueno, esos campos de golf, pues también es un problema, porque cuando se incorporan una gran superficie. Tú la tienes que contabilizar ya como un fraccionamiento residencial, sí, con muchas áreas verdes, pero que de golpe y porrazo está incorporando una gran cantidad un crecimiento importante a la ciudad. Entonces, eso también lo hemos trabajado. Y entonces, bueno, muchos de estos resultados se los hemos dado pues al presidente municipal de ahora. La verdad es que muy amablemente nos y trabajamos con él en una sesión que también fue Santiago, sí, ¿no? Fue también Elizabeth, y que ellos se dieron cuenta cómo se establece la relación con el gobierno. Él fue muy amable, pero aún tenemos más información que dar y más información que proporcionar, y simplemente podemos decir, estas áreas geoestadísticas básicas que tiene la ciudad, que son áreas especiales que el INEGI va agrupando, decir, te faltan áreas verdes, tienes que poner aquí áreas verdes.
y para elevar la calidad de vida de esas personas. Y las áreas verdes que no están bien, que no están funcionando como áreas verdes, pues revitalizarlas. Y ahí pienso que la universidad también puede hacer un empeño, porque tenemos, por ejemplo, la carrera de ingeniería ambiental, en donde los estudiantes quieren hacer cosas y podemos agarrar. Yo les decía, miren, muchachos, por generación, vamos a un área verde y nosotros la habilitamos para la población que está ahí y ponemos que son ustedes los que están haciendo. Y comenzamos a hacerlo aquí con un camellón, aquí afuera de la universidad. Lo sembramos y al mes llegaron y cortaron todos los árboles que habíamos sembrado. Entonces, fue mucho esfuerzo de los alumnos, porque estos árboles nosotros los obtuvimos, los sacamos de un lugar donde había mucho crecimiento de arbolitos. Ellos los sembraron y de repente se perdieron. Necesitamos ellos pusieron rocas que dibujaron ellos para que vieran que estábamos reforestando, y aún así llegaron, ¿no? Cuando cortaban el césped, ¡pum!, se los llevaron, y fue muy triste, ¿no? Ver ese trabajo que fueron muchas horas que le dedicamos a eso, que no estaba. Entonces, sí pienso que ahí sí me faltó a mí hacer comunicación con el gobierno y decir, queremos reforestar esta parte, por favor, cuidémosla, respétenla y díganle a los cortadores de pasto que no hagan eso. Pero pienso que sí lo necesitamos. Pasaban los vecinos, nos felicitaban a los estudiantes, y fue algo muy bonito. Entonces, no solamente es la investigación, sino que podemos llegar más allá, ¿no?, de lo que estamos nosotros procurando. Sí, claro. Entonces, tenemos esa relación complicada con la ciudad, con las ciudades, ¿sí? No podemos dejarlas, ¿sí? Llegar a una utopía en que regresamos a la naturaleza y a una relación sana. Pero es importante que entendamos que la ciudad misma pues ya es una agresión al medio. Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar, para moderar este daño, ¿no? Uno de los problemas de invadir las zonas agrícolas, por ejemplo, es que pues el alimento llega de más lejos y entonces es ya más costoso, implica contaminación, implica uso de energía, etcétera, ¿no? Es esa relación que tú comentabas, Santiago, que era interesante con el espacio donde fincamos las primeras casas, pues es muy interesante, ¿no? Ahí está el río, ahí están las zonas agrícolas, están las zonas de pastoreo, pues está todo ahí. Está todo cerca. Pero a medida que crece la ciudad, estos lugares son cada vez más lejanos. Incluso puede llegar el punto en que la ciudad sea totalmente insostenible y dependa por completo de que le llegue lo que le llega de otro lugar. Sí, ahora tenemos el fenómeno del cambio climático encima, que va a implicar cambio de vocaciones agrícolas, cambio de regímenes climáticos, todo eso. Entonces la ciudad se enfrenta a una situación pues muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, decía yo, como ciudadanos, pues primero saber dónde vivimos. Entonces, habría un mapa de riesgo, por ejemplo, algo que nos dijera, a ver, aquí no compres, ya que los constructores como que las normas no las saben leer, vamos a decir, y las autoridades les da flojera leerlas, pues nosotros como compradores tenemos ahí un punto importante. Si a mí me dicen, mire, esta zona de aquí se inunda, bueno, pues entonces tomo la decisión de no comprar ahí. Claro. O sea, hay este tipo de estudios que pudieran ser insumos para los ciudadanos. Sí, pues efectivamente, ahora se tienen que estar actualizando, pero ahí están las de riesgos de la cuenca de Cuitzeo, están zonificadas todo lo que son las problemáticas estructurales, geológicas en la ciudad de Morelia y en gran parte de la cuenca. Digamos que esa información existe, pero yo ahí le apunto, aparte de que haya un esfuerzo individual de la toma de decisiones de dónde vivo, de dónde no vivo, también que es necesario trascender al esfuerzo colectivo. Por ejemplo, una ciudad que no ha crecido con el mismo ritmo que ha crecido otras partes, una parte de la ciudad que no ha crecido con el mismo ritmo que ha crecido en otras partes es hacia, por ejemplo, el área de la Mincita, donde desde el año 60 hasta hoy siguen existiendo cultivos y siguen siendo de propiedad de las mismas personas, de los viejos y las viejas, y así. Y de alguna manera se ha protegido como esa área, y es un área que para la ciudad se vuelve un pulmón, que también está herido, que también hay una sobreexplotación, pero que resiste gracias a la resistencia comunitaria, gracias a que la gente ha tenido una acción colectiva para superar estas dificultades de estos nuevos futuros que estamos viviendo en este presente.
Muy bien. Sí. Andamos casi terminando. A ver, querías decir Rápido, algo. sí, en el Instituto de Investigaciones, ¿no? Ciencias de la Tierra, tenemos expertos en fallas. Ahorita la doctora Gaby Gómez está terminando el estudio de fallas en la ciudad. Tenemos las zonas que se inundan, tenemos las zonas donde hay deslizamiento, y esta información la proporcionamos. De hecho, en algún TX de la ciencia pusimos las fotos, digamos, ¿dónde vives? Y te decíamos qué peligros podías tener cerca. Entonces, si se acercan a nosotros, con mucho gusto les podemos decir si la zona donde tienen pensado ustedes construir su casa o donde tienen pensado comprar es una zona segura, por lo menos en términos, ¿no?, de algún peligro natural. En otros, ¿no?, en otros términos, la verdad es que no hemos hecho ese estudio, pero sí es interesante, ¿no? En cuanto a la delincuencia, eso no lo hemos hecho. Ahorita, bueno, pues me dan ese, y sería un buen estudio. Pero en cuanto a peligros naturales, acérquense al instituto. Estamos aquí en la Universidad Michoacana, en Ciudad Universitaria, y con mucho gusto podemos proporcionar esa información. Y estamos ahorita, posiblemente colaboremos con el INPLAN en hacer el Atlas de Riesgos, pero estamos todavía en trámite. Muy bien, pues desafortunadamente el tema da para, no desafortunadamente, digo, se nos terminó el tiempo y el tema da para mucho. Entonces a mí me gustaría volverlos a invitar para que continuemos hablando de este tema, porque es muy interesante. No es un intento de asustar a la gente que vive en Morelia, sino que esté consciente de dónde vive y cuál es su relación. Y por supuesto a las autoridades y quienes toman decisiones que estén aún más conscientes, porque es su gran responsabilidad eliminar, moderar o definitivamente evitar este tipo de riesgos. Entonces, gracias por su asistencia, y al público, pues síganos buscando, porque vamos a continuar hablando de la ciudad y sus peligros. Hasta luego. Muchísimas Muchas gracias por la invitación.